Muy bien. Yo no sé si os acordáis, espero que sí, que comenzamos el curso con un versículo que conocéis muy bien. Es ese versículo que yo siempre, que nunca se me olvida, porque es el único versículo de la Biblia donde dice la fecha en la que Cristo va a venir. Eso que tanto nos inquieta a muchos, ¿no? Si vendrá ahora, si vendrá con este presidente de los Estados Unidos, o con este papa, o con el anterior, o con el siguiente, que se encuentra en Mateo 24:14. ¿Os acordáis que empezamos el curso con este texto? Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. Predicado el evangelio. Estas dos palabras son muy importantes para nosotros en el momento y a la hora de preparar sermones. Recordar que lo que tiene que ser predicado, y ya lo hemos repetido alguna vez, pero quiero insistir en ello, es el Evangelio. El Evangelion, como dice en griego, ¿no? ¿Qué es el Evangelio? Pues lo dijimos. El Evangelio era el grito de victoria que traía el mensajero del campo de batalla diciendo, nuestro rey ha ganado. Esa era la palabra en griego, lo que quiere decir en griego. Al hilo de esta definición, fijaros cómo lo define la Biblia en Isaías capítulo 52 y versículo 7. Dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae buenas nuevas, del que publica salvación y del que dice a Sión, tu Dios reina. Qué bonito, ¿eh, hermanos? Este era el grito de victoria. Este era el grito de victoria del mensajero que traía desde el campo de batalla. Nosotros, cuando predicamos el Evangelio, estamos predicando las buenas nuevas que Cristo ya ha ganado, que ya ha ganado en la cruz. No se trata de la posibilidad de que las gane, sino que las buenas nuevas es que ya Cristo ha ganado. Y la palabra predicar es, por supuesto, muy importante para nosotros, los que queremos aprender a predicar, los que queremos predicar el Evangelio. Vamos a hablar un poco hoy en este ratito, que va a ser corto, va a ser un tema muy cortito, de lo que es esta palabra. Vamos a ver lo que nos dice Jesús. Sabéis, en este tema de la predicación es muy relevante lo que encontramos en Lucas capítulo 24. Aquí Jesús nos va a decir lo que tenemos que hacer. Lucas 24, empezando desde el versículo 13, ahí nos encontramos, después de que las mujeres María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, habían estado en el sepulcro, se lo habían encontrado vacío, y dos personas con seres, con vestiduras resplandecientes, les dicen que buscáis entre los muertos al que vive, pero ellos no lo creían todavía, ¿no? Y como encontraron la tumba, dicen, más a ellos les parecía locura las palabras de ella y no las creían. El versículo 11, ¿no? Entonces, he aquí que dos de ellos, de esos discípulos, versículo 13, iban caminando ese mismo día hacia una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios. Iban caminando y ahí se encuentran, en un momento determinado, que se suma Jesús a ellos, ¿no? Y no le reconocen. Y ellos le dan su versión de lo que había pasado ese fin de semana allí en Jerusalén. Entonces Jesús les va a dar ahora la versión de lo que pasó realmente. Y empezando en el versículo 25 de Lucas 24, dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer en todo lo que los profetas han dicho. En todo. Y el versículo 26 les dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿No era necesario? Estas palabras importantísimas. Era necesario que el Cristo padeciera estas cosas. Versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, se pasó a explicarles en todas las escrituras lo referente a él. Comenzó desde el Génesis
porque estos son los libros de Moisés. Recordemos, el Pentateuco, que son los primeros 5 libros, la Torá, y después todos los profetas y los salmos, y les declaraba lo que decían de él. Dijimos al principio que esta palabra, la palabra les declaraba, es una palabra que proviene del griego diermenú, y el verbo diermenú es donde tenemos la raíz de la palabra hermenéutica. Diermenú es la metodología que usamos para interpretar el texto bíblico. Es como dice alguien que está por YouTube, es como las gafas que nos ponemos para poder interpretar la Biblia. Necesitamos las gafas de la hermenéutica. Y las gafas de la hermenéutica, y aquí Jesús nos da el principio número 1 de la hermenéutica. Y el punto número 1 es: toda la Biblia es acerca de Jesús. Así que desde ahora en adelante, cuando preparamos un sermón, debemos tener en cuenta este filtro, esta visión hermenéutica que nos dice que Cristo crucificado es la forma de interpretar las Escrituras, es la manera como las interpretamos. Entonces, ellos no lo reconocen hasta que cuando toma el pan y se los da, y Jesús se desaparece. Y entonces se decían unos a otros en el versículo 32, ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las Escrituras? Ardía nuestro corazón porque nos dimos cuenta de que todo lo que habían vivido, ahora lo comprendían, ahora lo entendían. Era un plan acerca de Jesús, y esto les lleva a ellos incluso a cambiar. Ellos se van de Jerusalén y les lleva a cambiar y a volver a Jerusalén, y corren de vuelta para decirle al resto de los discípulos lo que acaban de descubrir, lo que acaban de entender. Aparte de que del hecho de que Jesús está resucitado, acaban de descubrir que toda la Biblia, que en este tiempo era el Antiguo Testamento, toda ella era acerca de Jesús. Y Jesús, estando ellos en Jerusalén, se les aparece de nuevo. Después de este encuentro que desapareció, si seguimos leyendo el capítulo 24 de Lucas, se les aparece de nuevo. Y les dice esta regla hermenéutica que todos los predicadores tienen que utilizar. Nos vamos al versículo 44. Y les dijo, ¿Versículo? 44, de Lucas 24. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario, vuelve a aparecer aquí la palabra necesario, ¿no? Que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Aquí tenemos la fórmula completa del Antiguo Testamento: la ley, los profetas y los salmos. Versículo 45. Y entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen todo esto. Comprendiesen que todo es una unidad, para que puedan conectar todos los puntos que hay en la Biblia, en la palabra de Dios. Y una vez ellos podían hacer la hermenéutica cristocéntrica para preparar sus sermones, y el método de interpretar la Biblia de una forma cristocéntrica, que no solo es el Nuevo Testamento, como algunos podemos pensar, sino toda la Biblia completa, incluyendo el Antiguo Testamento, que también es acerca de Cristo, entonces ya podían ir a predicarlo. Y continúa el versículo 46. Y les dijo, así está escrito, y era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Así fue necesario que el Cristo padeciese. Versículo 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y que se predicase. Ahí está ahora el contenido de la predicación. Ahí aparece la palabra griega kerigma. Hemos encontrado que antes aparecía la palabra hermenúo, que es cómo interpretar la Biblia, y ahora el qué. Una vez que sabemos que hay que interpretar a Jesús en toda la Biblia,
¿Cómo lo interpretamos? ¿Qué contenido le damos a eso? ¿Cuál es la predicación? ¿Cuál es la proclamación principal de la Iglesia cristiana? ¿Qué es el querigma? El querigma es que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Qué es en su nombre? Comenzando desde Jerusalén, ¿eh? ¿Qué hay en el nombre de Jesús? Pues hay perdón de los pecados. Esta es la predicación. Esta es la querigma cristocéntrica. Esta es la querigma evangelística que en la cruz Jesús entregó su vida perfecta, que vivió en nuestro lugar y murió la muerte perfecta y completa para pagar por nuestros pecados de todos los tiempos, de todas las épocas, de todas las personas. Se hizo provisión de perdón en la cruz y Jesús resucitó. Y estas son las buenas nuevas. Hay seguridad y salvación para los que creen en el sacrificio de Cristo. Y hay perdón para todos los pecados, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia para todas las personas que creen en él, en su nombre. Esta es la proclamación principal de la Iglesia cristiana. Versículo 48. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Vosotros sois testigos. Hermanos, tenemos una gran responsabilidad. Estamos capacitados para predicar esto, porque nosotros somos testigos vivientes de lo que Dios hace por medio de Jesús en nuestra vida. Dios tiene el poder, esto lo hablábamos un día de estos, Dios tiene el poder de predicar el Evangelio en 20 segundos. Pero los resultados que diese eso, o en 3 meses, si lo quiere hacer lentamente, Dios puede hacerlo perfectamente. Pero lo ha dejado a nosotros. ¿Por qué? Porque los resultados de esa predicación que hiciese Dios estarían filtrados y podrían ser motivos distintos por los cuales las personas se acercarían a Él. Podía ser por miedo, por curiosidad. Pero cuando nosotros impactamos con alguien, cuando nosotros nos sentimos impactados con alguien que es un testigo presencial, vivo de la salvación, un testigo que vive la salvación, no hay nada como eso, hermanos. Ni Dios mismo puede predicar un mensaje porque Dios no ha pasado por el pecado. Dios no ha pasado por la conversión. Dios es Dios, grande y todopoderoso. Solo nosotros, pecadores, caídos, hemos pasado y pasamos por toda esta etapa. Y somos los únicos que podemos tener esa capacidad. Y a partir de ahí nos encontramos con algo maravilloso, algo importante. Una vez que hacemos la hermenéutica cristocéntrica y sabemos que es toda la Biblia acerca de Él, y una vez que decidimos que vamos a predicar que hay perdón de los pecados en su nombre a todas las naciones, entonces viene una maravillosa promesa en el versículo 49. He aquí, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros quedaos en la ciudad hasta que seáis revestidos de poder de lo alto. ¡Qué promesa del Padre! Juan 14. Vamos a buscarlo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17. Juan 14, a ver, tengo el 13, 14. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de la verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. ¿Sabéis qué palabra griega aparece? Yo aquí enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto. ¿Sabéis qué palabra aparece aquí en poder? Aparece la palabra dinamis, que es la palabra sobre la que se basa la dinamita. Es decir, cuando se cumplen estas 3 premisas, cuando queremos predicar y se cumplen esas premisas, la primera premisa, las gafas de la hermenéutica, que nos hacen ver a toda la escritura que habla de Jesús, desde Moisés, pasando por los profetas y los salmos, todo lo que ellas dicen de mí. Cuando nos ponemos
a profundizar en el querigma, es decir, en el mensaje que tenemos que presentar, que es el mensaje de la salvación a través de Jesús, del perdón de los pecados, de la provisión que ha hecho Él, que no tenemos que hacer nada nosotros para ser salvos, que la salvación es gratuita, aunque ha costado un precio inmenso. Cuando nosotros decidimos hacer eso, hemos de creer que Dios nos va a enviar la promesa del Espíritu Santo. La palabra dinamis es dinamita. Así que son 3 pasos. La hermenéutica, la preparación de sermones, tiene que ser cristocéntrica, tiene que tener el filtro de la cruz, Cristo crucificado, Cristo ha vencido. Empezamos a leer toda la Biblia desde el principio. Imaginamos que desde Moisés, ahí empezó Jesús, nos acordamos de la Pascua, pues ahí era lo que hablaba, cerca de mí, dice Jesús. Nos acordamos del sábado, ahí hablaba acerca de mí. Nos acordamos del santuario, ahí hablaba acerca de mí. Recordamos el sacrificio en las mismas puertas del Edén, cuando Adán y Eva habían caído en el pecado, y cuando se hace ese primer sacrificio allí, también era acerca de mí. El Señor nos ha dado esta obra para este tiempo. Como iglesia que fuimos llamados en el siglo XIX, teníamos y tenemos la misión de conectar todos los puntos por los cuales el Señor nos ha dado luz. Yo no sé si hay alguna denominación que tenga la luz que tenemos nosotros sobre el santuario, cómo se expresa en el santuario desde el mismo principio hasta el final de la Biblia, cómo se expresa ahí la victoria sobre el pecado a través de la proyección que se hace de Jesús en ese cordero limpio que se tenía que sacrificar por todos nosotros. Todo lo que hay en el santuario, las fiestas del santuario, todo. Hay quien llama a las fiestas del santuario el calendario de la gracia, porque es un calendario que termina al final con la fiesta de las cabañas, que es la fiesta ya entrando. La fiesta de las cabañas es la fiesta en la que entramos en esa tierra nueva, final ya. Ya hemos pasado por todo. Hemos vencido la tribulación y estamos ya con el Señor. Toda la Biblia está relacionada con Jesús. Y a partir de ahí tenemos a nuestra disposición el poder que viene de lo alto. Cuando vamos a predicar el Evangelio, la promesa es real para los que siguen estos principios para la predicación. El tema, hermanos, no es que haya muchos predicadores, sino que haya muchos predicadores que prediquen el Evangelio. Cuando predicamos el Evangelio de Jesús crucificado, ahí viene el poder del Espíritu Santo. Hay muchos temas que quizás nos hemos dejado por el camino. Por ejemplo, no he hablado nada de cuando preparamos sermones también dedicar un espacio al lugar. Es decir, todo tiene que ir en función de Cristo y en función de lo que Cristo hace y ha hecho y de cómo respondemos nosotros a eso. Por ejemplo, en la parábola del buen samaritano, recordemos que dice que cuando se acercan el sacerdote, cuando ven al samaritano, dice que cruzan la calle. Cruzan la calle porque ellos tenían 2 normas. En aquella época tenían 2 normas. Tenían la norma de pureza y la norma de la misericordia. Había 2 normas en la forma cristiana, en la forma religiosa de moverse en aquel tiempo, ¿no? Y ellos optaron por obedecer la fórmula de la pureza. Y dice que cruzan la calle. ¿Y por qué cruzan la calle? Pues porque como no sabían si estaba muerto, la pureza indicaba que si había un muerto, ni aun tu sombra podía pasar por el cuerpo del muerto. Entonces cruzan la calle para que no les dé el sol y su sol y el sol refleje la sombra en el muerto, ¿no? También habla de esa parábola que dice que bajaban a Jerusalén. Bajaban a Jerusalén. Si nos damos cuenta y estudiamos este tema, nos daremos cuenta que es un tema muy bonito, porque se dice que bajaban a Jerusalén tanto los que venían del norte de Tiberíades como los que venían de Jericó. Todos dicen que bajaban a Jerusalén. Sin embargo, Jerusalén no estaba en bajada. ¿Pero por qué dicen bajaban a Jerusalén? Porque entendían que Jerusalén era el centro del poder de Dios. Era la ciudad de Dios. Por eso en Apocalipsis se nos la llama la nueva Jerusalén que desciende del cielo como una novia, ¿no? Fuimos llamados, hermanos, a predicar bajo estas premisas, pero a veces nos olvidamos. Y vamos a ver, terminando ya, una cita de Ellen White que se encuentra, vamos a ver, que la encuentra en Obreros Evangélicos, página 330. Y dice:
El sacrificio de Cristo como expiación del pecado es la gran verdad. No es una gran verdad, una no, es la gran verdad, en derredor de la cual se agrupan todas las otras verdades. A fin de ser comprendida y apreciada debidamente cada verdad de la palabra de Dios, desde el Génesis al Apocalipsis, debe ser estudiada a la luz que fluye de la cruz del Calvario. Os presento el magno y grandioso monumento de la misericordia y regeneración de la salvación y la redención. El Hijo de Dios levantado en la cruz, tal ha de ser el fundamento de todo discurso pronunciado por nuestros ministros. El fundamento, hermanos, de todo discurso, no de un discurso, no de un sermón al trimestre o uno por ministerio que hable de esto, sino de todos los temas que presentemos, tiene que ser la base, el centro, la obra de Cristo en esta tierra. Porque, ¿qué sucedería, hermanos, si alguien entra alguna vez en nuestra iglesia y va a entrar en tu iglesia, a lo mejor por primera vez, como única vez? Ese día que entra en la iglesia por única vez, tiene que aprender cómo se alcanza la salvación a través de Jesucristo. Por eso es muy importante que en cada sermón tengamos una parte ahí. Si podemos hablar de todos los temas que queramos hablar. El asunto es poner a Jesús en todos los temas. Podemos hablar de David, o del Apocalipsis, o de Moisés, o de José, pero el fundamento de nuestro sermón, ya sea un sermón temático, analítico, biográfico, un sermón de una boda o un sermón de un sepelio, tiene que tener en el centro de la predicación el Evangelio como fundamento de ese sermón. Y debemos empezar para ello por algo que muchas personas a veces no hacemos, que es la lluvia de ideas. La lluvia de ideas. Necesitamos pasar, como ya dijimos, ese tiempo. Cuando nos proponemos preparar un tema, tenemos que pasar ese tiempo como si tuviésemos que resolver un problema con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo de la promesa. Él es el que nos va a iluminar y nos va a dar el tema. Y nos va a dar ideas a ti y a mí de lo que tenemos que predicar. Pongamos a Jesús en el centro. Y el tema que queremos presentar con la palabra Jesús y la necesidad, cualquier necesidad. Jesús y la necesidad de la vida eterna. Jesús y la necesidad de la salvación. Jesús y la necesidad de la victoria sobre el pecado. Jesús y la necesidad de conocer el tiempo final. En todas partes, hermanos. Jesús y la necesidad de saber quiénes son los 144.000 que tienen a su centro en Jesús, que van por ahí, dice, siguiendo al Cordero por donde quiera que va. Jesús sigue siendo el centro en todo, hermanos. Y yo termino ya este curso recordando la conclusión. Y en la conclusión hay que hacer un llamado. Hay que hacer un llamado. Y el llamado es, ¿te comprometes que en todas las oportunidades que tengas de predicar a partir de ahora, me comprometo yo también a todas esas oportunidades que tenga a partir de ahora, vas a presentar lo que Cristo hizo por nosotros y que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos? Solo así, hermanos, va a ser posible que se cumpla Mateo 24:14, que el Evangelio, que hoy por hoy está muy paralizado, sea predicado a todas las naciones, porque quien lo predicará será el Espíritu Santo en nosotros, para que definitivamente venga el fin. Que el Señor nos ayude a ello, hermanos.